El descendimiento. Mientras la cruz estaba abandonada y rodeada solo de algunos guardias, vi 5 personas que habían venido de Betania por el valle acercarse al Calvario, elevar los ojos hacia la cruz y alejarse furtivamente. Pienso que serían discípulos. Encontré 3 veces en las inmediaciones a 2 hombres examinando y deliberando. Eran José de Arimatea y Nicodemo. Una vez era en las inmediaciones y durante la crucifixión, quizás cuando hicieron comprar los vestidos de Jesús. Otra vez estaban mirando si el pueblo se iba, y fueron al sepulcro para preparar alguna cosa. Volvieron a la cruz, mirando a todas partes como si esperasen una ocasión favorable. Después trazaron su plan para bajar de la cruz el cuerpo del Salvador y se volvieron a la ciudad. Se ocuparon en transportar los objetos necesarios para embalsamar el cuerpo. Sus criados tomaron algunos instrumentos para desclavarlo de la cruz y 2 escaleras que consistían en un madero atravesado de distancia a distancia por palos que formaban los escalones. Había ganchos que se podían colgar más arriba o más abajo y que serían para fijar las escaleras o para colgar lo que necesitaran en su trabajo. Nicodemo había comprado 100 libras de raíces, que equivalían a 37 libras de nuestro peso, como me fue explicado. Llevaba esos aromas en pequeños corchos colgados del cuello sobre el pecho. En uno de esos corchos había unos polvos. Tenían algunos paquetes de hierbas en sacos de pergamino o de cuero. José llevaba también una caja de un ungüento, no sé de qué sustancia. En fin, los criados debían llevar sobre unas angarillas jarros, botas, esponjas y herramientas. Llevaron fuego en un farol cerrado. Los criados salieron de la ciudad antes que sus amos y por otra puerta, quizás la de Betania, y después se dirigieron hacia el Calvario. Pasaron por delante de la casa donde la Virgen, Juan y las santas mujeres habían venido a llevar diversas cosas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Juan y las santas mujeres siguieron a los servidores a poca distancia. Había 5 mujeres. Algunas llevaban debajo de los mantos un grueso paquete de tela. Las mujeres tenían la costumbre, cuando salían por la noche o para hacer secretamente alguna acción piadosa, de cubrirse con una sábana larga y de más de una vara de ancho. Comenzaban por envolverse un brazo y se envolvían el resto del cuerpo tan estrechamente que apenas podían andar. Yo las he visto así envueltas. Esa sábana les llegaba de un brazo al otro y les cubría la cabeza. Hoy presentaban un aspecto extraño. Eran vestidos de luto. José y Nicodemo tenían también vestidos de luto con mangas negras y cintura ancha. Sus capas, que se las habían puesto sobre la cabeza, eran anchas, largas y de color pardo. Les servían para tapar lo que llevaban. Se dirigían hacia la puerta que conduce al Calvario. Las calles estaban desiertas. El terror general hacía que cada uno estuviese encerrado en su casa. La mayor parte comenzaban a arrepentirse. Muy pocos atendían a la fiesta. Cuando José y Nicodemo llegaron a la puerta, la hallaron cerrada y todo alrededor, el camino y las calles, lleno de soldados. Eran los mismos que los fariseos habían pedido a las 2, y como temían una insurrección popular, los conservaban sobre las armas. José presentó una orden firmada por Pilato para que le dejasen pasar libremente. Los soldados se alegraron
mas le dijeron que habían querido abrir muchas veces la puerta sin poder conseguirlo, que sin duda en el terremoto se había desnivelado por alguna parte, que por esa razón los alguaciles encargados de romper las piernas a los crucificados habían tenido que pasar por otra puerta. Pero cuando José y Nicodemo tomaron el cerrojo, la puerta se abrió sola, dejando a todos atónitos. El cielo estaba todavía oscuro y nebuloso cuando llegaron al Calvario. Se encontraron con sus criados y las santas mujeres que lloraban enfrente de la cruz. Casio y muchos soldados que se habían convertido estaban a cierta distancia, tímidos y respetuosos. José y Nicodemo contaron a la Virgen y a Juan todo lo que habían hecho para librar a Jesús de una muerte ignominiosa, cómo habían obtenido que no rompiesen los huesos al Señor y cómo la profecía se había cumplido. Hablaron también de la lanzada de Casio. Entonces llegó el centurión Abenadar y comenzaron, en medio de la tristeza y del recogimiento, la obra piadosa del descendimiento de la cruz y de embalsamar el sacratísimo cuerpo del Señor. La Virgen Santísima y Magdalena estaban sentadas al pie de la cruz, a la derecha, entre la cruz de Dimas y la de Jesús. Las otras mujeres estaban ocupadas en preparar los paños, los aromas, el agua, las esponjas y los vasos. Casio se acercó también y contó a Abenadar el milagro de la cura de sus ojos. Todos estaban conmovidos, llenos de dolor y de amor, y al mismo tiempo silenciosos y con una gravedad solemne. Solo cuando la prontitud y la atención que exigían estos cuidados piadosos lo permitían, se oían lamentos y gemidos comprimidos. Sobre todo, Magdalena se abandonaba enteramente a su dolor y nada podía distraerla, ni la presencia de los circunstantes ni ninguna otra consideración. Nicodemo y José pusieron las escaleras detrás de la cruz y subieron con una sábana, a la cual estaban atadas 3 correas. Ataron el cuerpo de Jesús por debajo de los brazos y de las rodillas al árbol de la cruz, y fijaron los brazos atados por la muñeca. Entonces sacaron los clavos empujándolos por detrás, apoyando un hierro en la punta. Las manos de Jesús no se movieron mucho a pesar de los golpes, y los clavos salieron fácilmente de las llagas, porque éstas se habían abierto mucho con el peso del cuerpo, y éste ahora, suspendido con las sábanas, no cargaba sobre los clavos. La parte inferior del cuerpo, que a la muerte del Salvador había cargado sobre las rodillas, reposaba en su posición natural, sostenida por una sábana que estaba atada a los brazos de la cruz. Mientras José sacaba el clavo izquierdo y dejaba el brazo envuelto caer despacio sobre el cuerpo, Nicodemo ataba el brazo derecho a la cruz y también la cabeza coronada de espinas que se había torcido sobre el hombro derecho. Entonces arrancó el clavo derecho y dejó caer despacio el brazo sobre el cuerpo. Al mismo tiempo, el centurión Abenadar arrancaba con esfuerzo el clavo grande de los pies. Casio recogió religiosamente los clavos y los puso a los pies de la Virgen. Enseguida, José y Nicodemo pusieron las escaleras delante de la cruz, casi derechas y muy cerca del cuerpo. Desataron la correa de arriba y la colgaron a uno de los ganchos que estaban en las escaleras. Hicieron lo mismo con las otras 2 correas, y bajándolas de gancho en gancho, descendieron despacio el santo cuerpo hasta enfrente del centurión, que montado sobre un banco, lo recibió en sus brazos por debajo de las rodillas,
y lo bajó, mientras que José y Nicodemo, sosteniendo lo alto del cuerpo, bajaban escalón por escalón con las mayores precauciones, como cuando se lleva el cuerpo de un amigo gravemente herido. Así el cuerpo del Salvador llegó hasta abajo. Era un espectáculo muy tierno. Tenían el mismo cuidado, las mismas precauciones que si hubiesen temido causar algún daño a Jesús. Guardaron con el santo cuerpo todo el amor y toda la veneración que habían tenido con el Salvador durante su vida. Todos los circunstantes tenían los ojos fijos en el cuerpo del Señor y seguían todos sus movimientos. A cada instante levantaban las manos al cielo, derramaban lágrimas y daban señales del más intenso duelo. Sin embargo, todos estaban penetrados de un respeto profundo, hablando solo en voz baja para ayudarse o avisarse. Mientras los martillazos se oían, María, Magdalena y todos los que estaban presentes en la crucifixión tenían el corazón partido. El ruido de los golpes les recordaba los padecimientos de Jesús. Temblaban al oír otra vez el grito penetrante de dolor y al mismo tiempo se afligían del silencio de su boca divina, prueba demasiado cierta de su muerte. Cuando descendieron el santo cuerpo, lo envolvieron desde las rodillas hasta la cintura y lo pusieron en los brazos de su madre, que se los tendía poseída de dolor y de amor. El cuerpo de Jesús es embalsamado. La Virgen Santísima se sentó sobre un cobertor tendido en el suelo, su rodilla derecha un poco levantada y su espalda estaba apoyada sobre unas capas juntas. Lo habían dispuesto todo para facilitar a esta madre llena de dolor los tristes honores que iba a dar al cuerpo de su Hijo. La sagrada cabeza de Jesús estaba apoyada sobre la rodilla de María. Su cuerpo estaba tendido en una sábana. La Virgen Santísima tenía por última vez en sus brazos el cuerpo de su querido Hijo, a quien no había podido dar ninguna prueba de amor en todo su martirio. Contemplaba sus heridas, cubría de besos su rostro ensangrentado, mientras Magdalena reposaba el suyo sobre sus pies. Los hombres se retiraron a una pequeña hondonada, situada al sudoeste del Calvario, a preparar los objetos necesarios para embalsamar el cadáver. Casio, con algunos soldados que se habían convertido al Señor, estaba a una distancia respetuosa. Toda la gente malintencionada había vuelto a la ciudad y los soldados formaban solo una guardia de seguridad para impedir que alguien interrumpiese los últimos honores rendidos a Jesús. Algunos presentaban su ayuda cuando se la pedían. Las santas mujeres daban vasos, esponjas, paños, ungüentos y aromas cuando se necesitaban, y el resto del tiempo estaban atentas a corta distancia. Magdalena se hallaba siempre a los pies de Jesús. Juan ayudaba continuamente a la Virgen, servía de mensajero entre los hombres y las mujeres, y ayudaba a unos y a otros. Las mujeres tenían a su lado botas de cuero y un jarro de agua puestos sobre lumbre de carbón. Ellas presentaban a María y a Magdalena, conforme los necesitaban, vasos llenos de agua pura y esponjas que exprimían después en las botas de cuero. La Virgen Santísima conservaba un valor admirable en su indecible dolor. No podía dejar el cuerpo de su Hijo en el horrible estado en que lo había puesto el suplicio, y por eso comenzó,
con una actividad infatigable, a lavarlo y a limpiarle las señales de los ultrajes que había recibido. Sacó con la mayor precaución la corona de espinas, abriéndola por detrás y cortando una por una las puntas clavadas en la cabeza de Jesús, para no abrir las heridas con el movimiento. Pusieron la corona junto a los clavos. Entonces María sacó las espinas que se habían quedado en las heridas con una especie de tenazas redondas y las enseñó a sus amigos con tristeza. Pusieron estas espinas con la corona. Sin embargo, algunas deben de haber sido conservadas aparte. Apenas se podía conocer la faz del Señor. Tan desfigurada estaba con las llagas que la cubrían. La barba y el cabello estaban pegados con la sangre. María alzó la cabeza y pasó esponjas mojadas por el pelo para humedecer la sangre seca. Conforme la lavaba, las horribles crueldades ejercidas contra Jesús se presentaban más distintamente, y su compasión y su ternura se acrecentaban de una herida a otra. Lavó las llagas de la cabeza, la sangre que cubría los ojos, la nariz y las orejas. Con una esponja y un pañito extendido sobre los dedos de su mano derecha, limpió del mismo modo su boca entreabierta, su lengua, los dientes y los labios. Partió lo que le restaba del pelo del Salvador en 3 partes, sobre cada sien y la tercera sobre la nuca. Y cuando hubo limpiado y desenredado los cabellos de delante, se los puso detrás de ambas orejas. Habiendo limpiado la cara, la Virgen la cubrió después de haberla besado. Luego lo hizo con el cuello, las espaldas y el pecho, los brazos y las manos. Todos los huesos del pecho, todas las coyunturas de los miembros estaban dislocados y no podían doblarse. El hombro que había llevado la cruz tenía una herida enorme. Toda la parte superior del cuerpo estaba cubierta de heridas y rasgada con los azotes. Cerca del pecho izquierdo había una pequeña abertura por donde había salido la punta de la lanza de Casio, y en el lado derecho estaba la abertura ancha por donde entraba la lanza que había atravesado el corazón. María lavó todas las llagas, y Magdalena de rodillas la ayudaba de cuando en cuando, sin dejar los pies de Jesús, que regaba con lágrimas abundantes y que limpiaba con sus cabellos. La cabeza, el pecho y los pies del Salvador estaban lavados, el sagrado cuerpo blanco azulado como carne sin sangre, lleno de cardenales y manchas en los sitios donde se le había arrancado el pellejo. Reposaba sobre las rodillas de María, que cubrió con un velo las partes lavadas y se ocupó en embalsamar todas las heridas. Las santas mujeres, arrodillándose enfrente de María, le presentaban a su vez una caja, de donde tomaban un ungüento precioso con que untaba las heridas. Ungió también el pelo, tomó en su mano izquierda las manos de Jesús, las besó con respeto y llenó de ungüento o de aromas los agujeros profundos de los clavos. Llenó también las orejas, la nariz y la llaga del costado. Magdalena embalsamaba los pies del Señor, los regaba muchas veces con sus lágrimas y los limpiaba con sus cabellos. No tiraban el agua que habían usado, sino que la echaban en botas de cuero donde exprimían las esponjas. Vi muchas veces a Casio y a otros soldados ir a por agua a la fuente de Sión, que estaba bastante cerca.
Cuando la Virgen untó todas las heridas, envolvió la cabeza en paños, mas no cubrió todavía la cara. Cerró los ojos entreabiertos de Jesús y posó la mano sobre ellos algún tiempo. Cerró también su boca, abrazó el sagrado cuerpo de su Hijo y dejó caer su rostro sobre el de Jesús. José y Nicodemo hacía rato que esperaban cuando Juan, acercándose a la Virgen, le pidió que se separase de su hijo para que pudieran acabar de embalsamarlo, porque se acercaba el sábado. María abrazó otra vez el cuerpo de su hijo y se despidió de él en los términos más tiernos. Entonces los hombres lo tomaron de los brazos de su madre en la sábana donde estaba puesto y lo llevaron a cierta distancia. María, sumergida en su dolor que sus tiernos cuidados habían distraído un instante, cayó con la cabeza cubierta en brazos de las piadosas mujeres. Magdalena, como si hubieran querido arrancarle a su amado, se precipitó algunos pasos hacia adelante con los brazos abiertos y se volvió con la Virgen Santísima. Llevaron el cuerpo a un sitio más bajo que la cumbre del Gólgota, sobre una roca que presentaba un sitio cómodo para embalsamar el cuerpo. Vi primero un paño de mallas de un trabajo parecido al encaje, que me recordó la cortina que se pone delante del altar en Cuaresma. Sin duda, estaba trabajando con calados para dejar pasar el agua. Vi también otra gran sábana extendida. Pusieron el cuerpo del Salvador sobre el paño calado, y algunos hombres tuvieron el otro extendido sobre él. Nicodemo y José se arrodillaron, y debajo de este lienzo quitaron el paño que habían atado a la cintura al bajarlo de la cruz. Después pasaron esponjas debajo de ese paño y lavaron la parte inferior del cuerpo. Enseguida lo alzaron con los paños atravesados debajo de las rodillas y lo levantaron por detrás sin volverlo, hasta que el agua que soltaban las esponjas salía clara. Entonces echaron agua de mirra sobre todo el cuerpo y, manejándolo con respeto, lo extendieron todo a lo largo, pues se había quedado en la posición en que había muerto, con las rodillas y los riñones encogidos. Después colocaron debajo de sus hombros un paño de una vara de ancho y 3 de largo. Pusieron manojos de hierbas como las que veo en las mesas celestiales y echaron por encima unos polvos que Nicodemo había traído. Entonces envolvieron la parte inferior del cuerpo y la ataron fuertemente alrededor de la sábana que habían puesto por debajo. Untaron las heridas de los muslos, pusieron manojos de hierba entre las piernas en todo su largo y las envolvieron en los aromas de arriba a abajo. Entonces Juan llevó cerca del cuerpo a la Virgen y a las santas mujeres. María se arrodilló junto a la cabeza de Jesús. Puso por debajo un lienzo muy fino que le había dado la mujer de Pilato y que llevaba ella alrededor de su cuello, debajo del manto. Después, con ayuda de las santas mujeres, puso desde los hombros hasta la cara manojos de hierbas, aromas y polvos odoríferos. Luego ató fuertemente este lienzo alrededor de la cabeza y de los hombros. Magdalena echó un frasco de bálsamo en la llaga del costado, y las piadosas mujeres pusieron también hierbas en las llagas de las manos y de los pies. Enseguida los hombres envolvieron el resto del cuerpo en aromas, cruzaron los brazos sobre su pecho y apretaron la gran sábana blanca alrededor de su cuerpo hasta el pecho, como se envuelve a un niño, y ataron una venda alrededor de la cabeza
y de todo el cuerpo. En fin, pusieron al Salvador en la gran sábana de 6 varas que había comprado José de Arimatea y lo envolvieron, colocado diagonalmente. Una punta de la sábana estaba doblada desde los pies hasta el pecho y la otra sobre la cabeza y los hombros, las otras 2 envueltas alrededor del cuerpo. Como todos rodeaban el cuerpo del Señor y se arrodillaban para despedirse de él, un milagro se operó a sus ojos. El sagrado cuerpo de Jesús, con sus heridas, apareció representado sobre la sábana que lo cubría, como si hubiese querido recompensar su celo y su amor y dejarle su retrato a través de los velos que lo cubrían. Abrazaron el cuerpo llorando y besaron con respeto su milagrosa efigie. Su asombro se aumentó cuando, alzando la sábana, vieron que todas las vendas que ataban el cuerpo estaban blancas como antes y que la sábana superior había recibido sola la milagrosa efigie. No era la marca de las heridas echando sangre, pues todo el cuerpo estaba envuelto y cubierto de aromas. Era un retrato sobrenatural, un testimonio de la divinidad creadora que residía siempre en el cuerpo de Jesús. He visto muchas cosas relativas a la historia posterior de esta sábana, mas me sería posible coordinarlas. Después de la resurrección, estuvo en poder de los amigos de Jesús. Cayó también 2 veces en las manos de los judíos y fue venerada más tarde en diferentes lugares. La he visto en Asia, en casa de cristianos no católicos. Se me ha olvidado el nombre de la ciudad, que está situada en un país cercano a la patria de los 3 Reyes Magos.